Uno de los mayores enigmas de la arqueología mundial es sin duda el de las extrañas esferas de piedra que encontramos repartidas por multitud de países en todo el mundo. Estas piedras de grandes dimensiones y perfectamente esféricas las encontramos en países como Canadá, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Bosnia o China, entre otros muchos más. Si bien es cierto que algunas de estas esferas podrían tener un origen natural, está científicamente demostrado que muchas de ellas fueron elaboradas por antiguas civilizaciones, destacando sobre todo las famosas esferas de Costa Rica, que han sido estudiadas por infinidad de especialistas a lo largo de la historia y aún a día de hoy sigue siendo un auténtico misterio, ya que debido a la perfección y la complejidad tecnológica con la que fueron elaboradas, han dado paso a teorías realmente interesantes y curiosas que voy a mostrar en este vídeo, y que, de demostrarse ciertas, cambiarían por completo la historia que conocemos. También os voy a mostrar otros lugares que muy poca gente conoce, en los que se han hallado extrañas esferas de piedra, como por ejemplo en México, donde destaca una esfera conocida como la Madre, y que esconde en la parte superior lo que parece ser una huella de animal, algo que desconcierta por completo a los investigadores, ya que para que exista una huella en la piedra, esta debió de realizarse cuando la piedra estaba blanda, algo que a priori no tiene explicación científica. Pero no quiero adelantar nada, así que vamos a comenzar por el principio, por las esferas más famosas de todas, las de Costa Rica. Veréis, estas esferas fueron descubiertas en el año 1939 por parte de una multinacional bananera estadounidense que se dedicó a deforestar el bosque para cultivar en esta tierra. En aquella época surgió la creencia, la leyenda, de que el interior de esta esfera estaba repleto de oro, así que muchas personas dinamitaron las piedras. De hecho, en algunas regiones, a pesar de no encontrar nada de oro en su interior, se calcula que se dinamitaron cerca del 90% de la esfera. Y por desgracia, esta creencia también se daría años más tarde en otros lugares como México o Bosnia. Otra de las desgracias que sufrieron las esferas de Costa Rica es que fueron movidas de su lugar de origen y acabaron en propiedades privadas para adornar jardines o en museos por otras partes del mundo. Por poner un ejemplo, en esta fotografía os muestro una de estas famosas esferas de piedra en el jardín de la Embajada de Costa Rica, en Washington, Estados Unidos. Pues bien, esta increíble roca, que van desde los pocos centímetros hasta los 2,6 metros de diámetro, siendo estas últimas de un grandísimo tamaño, llegan a alcanzar un peso de nada más y nada menos que 17 toneladas. Por lo que, como os podéis imaginar, desplazar algo así por los inmensos y espesos bosques costarricenses debió de ser una ardua tarea para los antiguos habitantes de esta región, lo que demuestra sin duda la gran importancia que debió de tener estas esferas para ellos. Pero es que además se sabe que algunas de estas esferas fueron trasladadas kilómetros mar adentro, ya que se han encontrado esferas de piedra en la isla de Caño, a 16 kilómetros de la costa. Esta hazaña debió de ser realmente complicada de realizar, ya que para trasladar rocas de tantísimas toneladas mar adentro se necesitarían embarcaciones mucho más complejas y sofisticadas de las que se cree que tendrían los antiguos habitantes de esta región. Pero el problema para los arqueólogos viene cuando se intenta datar la fecha en la que fueron elaboradas estas esferas. Veréis, la mayoría de investigadores piensan que las esferas de Costa Rica se comenzaron a realizar en el siglo V después de Cristo y estuvieron elaborándose hasta la llegada de los españoles, 1000 años más tarde. El problema es que no hay manera posible de saber científicamente el momento exacto en el que las rocas fueron pulidas para darle la forma esférica que observamos. Además, es muy curioso que en las crónicas de los españoles que estuvieron en esta zona durante la conquista de América no se recoja absolutamente nada de las esferas de piedra. Algo muy extraño teniendo en cuenta que sí se hablan de otros detalles mucho más superficiales. Por lo tanto, esto hace pensar a algunos especialistas que las esferas de piedra fueron realizadas en el siglo XVI, después de la conquista española. También existe otra corriente de investigadores que datan las piedras en un momento histórico mucho más antiguo, atribuyéndole miles de años. Estos últimos argumentan que para que las piedras hayan quedado enterradas, ya que muchas de ellas aparecen bajo tierra, ha debido de pasar un grandísimo periodo de tiempo, aunque también hay que tener en cuenta que esta zona es sacudida por fuertes tormentas, lo que provoca que las esferas queden bajo tierra con mucha más facilidad. Pero bueno, continuando con los enigmas de las esferas costarricenses, algo que muy poca gente conoce es que en ellas se encontraron petroglifos, es decir,
dibujos grabados sobre las mismas esferas. Esto aumenta aún más el misterio que las rodea, ya que nadie sabe qué significan estos petroglifos. Curiosamente, también encontramos grabados similares en otras regiones alrededor del mundo, como por ejemplo en el cromlech de los almendros en Portugal o en la espalda de los moais en las Islas de Pascua. Pero sin duda, el mayor enigma que envuelve a las esferas costarricenses es el motivo por el cual fueron elaboradas, ya que se desconoce la finalidad que tenían. Sin embargo, los investigadores han lanzado hipótesis de lo más interesante. Por ejemplo, se habla de que podrían haber sido marcadores territoriales, es decir, para identificar el territorio de cada tribu. También se defiende que podrían haber sido marcadores astronómicos, para señalar los ciclos agrícolas, como una especie de calendario. Otra teoría dice que podría haber tenido un significado religioso, formando parte de los rituales dedicados a los dioses. Pero sin duda, la hipótesis que más llama la atención, debido posiblemente a la controversia que genera, es la propuesta por el antropólogo estonio Ivar Zarp, quien afirma que las esferas de Costa Rica fueron realizadas como una especie de mapa marítimo para marcar direcciones. Y es que, curiosamente, encontramos alineaciones de esferas que, si se traza una línea sobre las mismas, nos llevan a lugares importantes en la geografía mundial. Por ejemplo, un conjunto de esferas apunta hacia la isla de Coco, después pasa por la isla Galápagos y finalmente llega hasta la famosa isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, donde curiosamente también encontramos esferas, como veremos más adelante. Según esta teoría, otro conjunto de esferas apuntaría hacia Jamaica, Cuba y las Bermudas, otro hacia las famosas pirámides de Giza y otro hacia Stonehenge, en Inglaterra. Además, Ivar Zarp va muchísimo más allá y señala que estas esferas debieron de realizarse por una antigua civilización que tendría una compleja tecnología naval, con grandes embarcaciones que le permitieran trasladarse hacia los lugares que señalaban con la esfera. Obviamente, esta hipótesis está totalmente marginada por la arqueología convencional, ya que es una teoría de lo más revolucionario. Pero dejemos por ahora el significado de esta enigmática esfera de piedra, porque me gustaría mostraros esferas de otros lugares del planeta mucho menos conocidas y posiblemente más misteriosas. Para ello, vamos a viajar primero un poco más al norte en el continente americano, concretamente a México, a un lugar conocido como Ahualulco de Mercado, en Jalisco. Aquí encontramos, para sorpresa de todos, un número de esferas igual o superior que el que encontramos en Costa Rica, y además algunas son de mayor tamaño. De hecho, en esta región mexicana encontramos una esfera realmente grande. Esta es la esfera de la que os hablaba al principio. Se conoce como la madre. Y como ya os decía, en la parte superior presenta lo que parece ser una huella de animal, posiblemente de coyote. Esto es algo que vuelve loco a los arqueólogos que la estudian, ya que de ser una huella, debió de quedar plasmada cuando el material de la roca era blando, algo a priori imposible. Pero tal y como afirma el famoso investigador español JJ Benítez, los nativos de esta región le dijeron que tenían una sustancia realizada con raíces y otros productos naturales que era capaz de ablandar la roca, dándole así la forma esférica que observamos. Aunque claro, como no podemos verificar esto por falta de prueba, hay que tener muy en cuenta que tal vez esta huella sea un capricho de la naturaleza. Es decir, que con el paso del tiempo la roca se haya deteriorado dejando una forma similar a la huella de un animal. Y trasladémonos ahora a la famosa isla de Pascua o Rapa Nui, donde, como os decía anteriormente, también encontramos esta extraña esfera. De hecho, existe aquí una extraña construcción cuyo centro está formado por una esfera perfecta de piedra, y a su alrededor encontramos otras 4 de menor tamaño. Lo curioso es que las rocas pequeñas están perfectamente alineadas hacia los puntos cardinales, es decir, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y es que esta construcción debió de ser de gran importancia para los antiguos habitantes de la isla, ya que, según se cree, era aquí donde se realizaban las ceremonias, e incluso donde se hacían los sacrificios en honor a los dioses. Un dato muy interesante es que las esferas de piedra, al igual que sucede con las de México o las de Costa Rica, tienen un altísimo contenido en hierro. Por lo tanto, cuando se acerca una brújula hacia ella, la aguja parece volverse loca y se mueve hacia todas direcciones, sin un rumbo fijo. Pero el misterio de las esferas de piedra va mucho más allá del continente americano, y aquí es cuando la cosa se pone de lo más interesante.
Veréis, en el año 2005, el investigador bosnio Semir Osmanagić desató la polémica en todo el mundo al afirmar que había descubierto en Bosnia las pirámides más grandes y antiguas que existen en la Tierra. Según este investigador, ha descubierto túneles subterráneos y bloques de piedra que demuestran que las pirámides de Bosnia fueron realizadas por una antiquísima civilización extremadamente avanzada para su época. Aunque es importante aclarar aquí que la comunidad científica se muestra muy escéptica ante estas supuestas pirámides y afirman que son simples colinas naturales con esa forma piramidal. Sin embargo, Semir Osmanagić lleva ya casi 14 años excavando en esta zona y, para sorpresa de todos, descubrió en el año 2016, en un bosque a tan solo 80 kilómetros al norte de estas supuestas pirámides, una gigantesca esfera de piedra perfecta, de nada más y nada menos que 30 toneladas de peso. Como vemos en esta fotografía, a pesar de los daños externos que tiene la piedra, se observa una esfericidad perfecta. Y es que en Bosnia hay un lugar conocido como el Parque de las Esferas de Piedra, donde se encuentran multitud de estas piedras que, según Semir Osmanagić, son evidencias claras de la existencia de esa civilización desconocida que construyó las pirámides bosnias. Por otro lado, cambiando un poco de rumbo, hay que tener muy en cuenta y conocer las esferas de piedra que, a pesar de su curioso aspecto, se sabe a ciencia cierta que tienen un origen natural o para nada enigmático, como por ejemplo la esfera hallada en Nueva Zelanda, concretamente en una región llamada Moeraki. Estas esferas son realmente extrañas, ya que suelen estar huecas en su interior. Sin embargo, y según se cree, estas tienen fácilmente una explicación natural, ya que se encuentran en la playa, donde el contacto con el agua durante millones de años ha ocasionado esta curiosa forma. Y además, las piedras de Moeraki no presentan una esfericidad perfecta, como sí lo hacen otras esferas artificiales como las de Costa Rica. También encontramos en el norte de África, concretamente en la antigua ciudad de Cartago, miles de esferas de piedra amontonadas. Estas, que son tratadas en ocasiones como algo misterioso, en realidad son piedras que utilizaban en la antigüedad para lanzarlas en las catapultas durante la batalla, por lo que no supone ningún misterio para la arqueología. Y bueno, volviendo al tema de las esferas de piedra de Costa Rica, de México, de Rapa Nui y de Bosnia, quiero comentaros algo de lo más interesante. Es evidente la ardua tarea que debió de conllevar realizar y trasladar estas esferas de piedra, como por ejemplo en Costa Rica, donde se trasladaron por el espeso bosque y a través del mar hacia la isla de Caño. Esto, sin duda, demuestra la grandísima importancia que debieron de tener las esferas de piedra para los antiguos habitantes de estas regiones. Y además resulta curioso que, al igual que aparecen pirámides similares entre sí a miles de kilómetros de distancia en diferentes civilizaciones y culturas, también encontramos del mismo modo esferas de piedra, de las cuales aún hay muchísimo por descubrir y conocer. Ya sabéis que estaré aquí para informaros de cualquier novedad arqueológica, de cualquier descubrimiento de última hora en este sentido. Así que no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para no perderos mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto con nueva información.